Muchas gracias, Karina. Hoy hemos invitado a la señora Beatriz Duda, presidenta de la Asociación Peruana de Déficit de Atención, para hablar justamente de este problema todavía poco conocido, pero que afecta a más del 10% de la población. Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes. ¿Cuáles son los síntomas? Porque estamos hablando de esto ya en la etapa adulta, pero que empezaron en la etapa infantil. Totalmente. Si un adulto tiene esto es porque lo ha sufrido también de niño, ¿no? Lo que pasa es que son las mismas características, pero por la misma etapa de la adultez se ven diferentes situaciones. Por ejemplo, la desatención es olvidarse cosas, pero ya no es que te olvidas tu tarea para llevarla al colegio, sino te olvidas el informe que presentaste a tu jefe, o se lo presentas, pero con una fecha del año pasado. Entonces son estos errores por descuido que tienen muchas veces los adultos desatentos, ¿no? Y que traen muchos problemas. ¿Otros ejemplos? Otra característica, por ejemplo, en la impulsividad, gente que es muy reactiva, que toma decisiones sin realmente analizar la situación, ¿no? Que es muy explosiva, cambian mucho de trabajo. Hay muy poca organización, por lo tanto no son muy capaces de ahorrar, de manejar el dinero. Hay muchos chicos, por ejemplo, adultos ya, que te dicen, vea, es que si tengo plata en la billetera me la gasto. O sea, tienen un hándicap en la vida. Hay un sufrimiento, yo no lo llamaría hándicap, pero hay una serie de características que hay que aprender a manejar, ¿no? Porque está, por ejemplo, justamente el planificar tu tiempo. O sea, tienen una traba, quise decir con hándicap, ¿no? Una traba en la vida, un problema en la vida permanente, crónico. Dependiendo del nivel, ¿no? Y dependiendo qué tanta oportunidad tuviste de joven de poder aprender a manejar estas características, ¿no? Porque hay chicos que sí tienen tratamiento, digamos, en el colegio o en la universidad. Claro, y para hablar del tratamiento, porque estamos hablando de personas que también tienen problemas en el colegio cuando fueron jóvenes, después en la universidad, en el trabajo, con la pareja, ¿no? Entonces, también acarrea, por supuesto, estos problemas. Pero ¿cómo se tratan? Empecemos por los más leves, por los síndromes más leves. Ok, si tú ya eres adulto, tienes este diagnóstico, es probable... Tienes que estar diagnosticado, para empezar. Para empezar, tienes que ir a una evaluación médica, porque es un médico neurólogo o psiquiatra el que tiene que evaluarte y decidir si efectivamente existe o no este diagnóstico en ti. Algunos adultos han aprendido en el transcurso de su vida a manejar estas características, entonces ya no es que necesiten necesariamente la medicación. De repente un coaching para aprender a organizarse, a manejar su tiempo, etcétera, etcétera. Y antes de entrar a la terapia, ¿qué tipo de medicación? ¿Algo que afecta a los neurotransmisores? Exacto, porque en el TDAH de lo que estamos hablando es de dopamina y norepinefrina. Entonces se toma o metilfenidato o atomoxetina. O sea, hay exceso de dopamina. Hay una mala conexión, digamos. Entre las neuronas. ¿Ok? Sí, sí, es esto. Entonces, ¿no? Es un problema químico. Es un problema químico. Estos neurotransmisores tienen que pasar de neurona a neurona, rebotar y se da el impulso eléctrico. En quienes tienen déficit de atención no se llega a dar este impulso eléctrico. ¿Y es hereditario? Yo te estoy hablando, es hereditario. Yo te estoy hablando, pero estoy pensando en mis hijos, a qué hora van a regresar, etc., etc. ¿Qué pasa? Es un problema, justamente la hiperactividad en los adultos no se da con una hiperactividad motora, de que están siempre moviéndose, sino es una hiperactividad de pensamiento. Entonces están con 1000 cosas en la cabeza, pero no logran enfocarse en una sola, ¿no? Y es hereditario, efectivamente. Exacto. Eso es bien importante, muchas personas ¿no? que padecen este síndrome, pero más allá de las medicinas también tiene que haber una terapia, la alternativa de terapia, ¿no? Porque yo no sé si estas personas pueden ser maltratadas, ¿no? Pueden sufrir de bullying, incluso ya de adultos en el trabajo, efectivamente, porque ¿qué es lo que sucede? Si tú eres una persona que siempre te olvidas de las cosas, que eres un poco explosivo, que eres desorganizado, que siempre tienes los eternos pendientes, la gente no va a confiar en ti. Yo de repente puedo ser madrina de mi sobrino, pero si cada cumpleaños llego a las 6 de la tarde con la torta, cuando ya todos sus amiguitos se fueron, obviamente al siguiente año ya mi hermana no me va a pedir que lleve la torta, ¿no es cierto? Claro. Entonces se genera como una desconfianza de parte de los otros. Pero bueno, uno puede salir adelante, ¿no es cierto? Por supuesto, o sea, hay que dejar en claro que las personas que sufren síndrome de atención deficitaria no son marginales. No, porque no es un problema cognitivo, no es un problema de capacidad intelectual, ¿no? Más bien suelen ser personas muy creativas, muy rápidas de pensamiento, etc., pero hay que trabajar las otras características. ¿Qué características positivas tiene una persona con este síndrome? Como cualquier otra persona, o sea, no es que el TDAH te dé características positivas, pero sí es verdad que como sueles trabajar más la creatividad porque buscas formas diferentes de llegar a las cosas. Eres incomprendido.
eres incomprendido, pero al mismo tiempo estás desarrollando tu creatividad y eso es bueno en cualquier trabajo. O sea, habrían ¿no? profesiones afines. ¿Y es verdad que es 3 veces más frecuente este síndrome en los hombres? No, antes se pensaba eso. Ahora parece que es a la par, solamente que en las mujeres se presenta diferente. ¿Y hay profesiones que no podrían ser ejercidas por una persona que tiene este síndrome? Absolutamente no, porque es cuestión simplemente de aprender a manejar las características, nada más, ¿no? Un consejo para los padres que podrían sufrir este síndrome o lo ven en sus hijos. Exacto, y eso es bien interesante porque como es hereditario, muchas veces los chicos llegan, yo trabajo sobre todo con chicos universitarios y me dicen, sí, vea, yo lo tengo, pero mi papá también y no se da cuenta, o mi mamá también y no se da cuenta. Entonces, si eres padre de familia, trabajas, tienes tu rol familiar, laboral, académico, social, al menos en alguna de estas 2 áreas tienes problemas por estas características, pide apoyo profesional, porque se puede vivir bien con estas características, es cuestión de aprender a manejarlas, ¿no? Y aceptarlo, ¿no? Eso es lo importante, supuesto, ¿no? ¿Qué podría decirnos acerca de la aceptación de este problema? Exactamente, no tiene que ser un estigma tener TDAH, ¿no? Porque el TDAH no tiene por qué frenarte la vida, al contrario, como tú mismo has dicho, te puede dar beneficios, ¿no? Entiendo. Y el problema es que no se detecta, no se suele detectar en la infancia, ¿no? Entonces los adultos ya han vivido años con el problema. Y lo que dices es bien importante porque si ya has vivido años con este problema, probablemente has desarrollado trastornos comórbidos. Por ejemplo, ansiedad, por ejemplo, depresión, por ejemplo, adicción, sea al alcohol o a las drogas. Entonces ya llegas a la adultez y de pronto ya no es un simple TDAH, sino es algo más, ya estás desbordado por algún otro trastorno. Hay que tomar las medidas del caso, estar alertas a esta posibilidad y concentrarse, ¿no? Hay que hacer esfuerzos por concentrarse también, ¿no? Hay que tomar esa iniciativa uno. Sí, y yo siempre digo, hay que hacer crecer en ti mismo la fuerza de voluntad, porque un problema de los adultos con déficit de atención, al igual que en los niños, es que quiero hacer algo, pero yo no llego a activarme para realizarlo, ¿no? Perfecto. Y por eso te decía antes, es la lista de los eternos pendientes, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctora. A ustedes, señora Duda, por esta intervención. ¿Con qué vamos? ¿Quién conduce espectáculos? Con Silvia Cornejo. Ya, gracias, señor productor. Silvia Cornejo, los espectáculos. Gracias, René.